Ya estamos de regreso y ahora pasamos a hablar de los riesgos para el resto del mundo, incluyendo, por supuesto, a México dentro de ese mundo. Jorge, ¿qué riesgos ves, qué retos ves para el mundo en 2023? Bueno, hay dos que me parecen los más evidentes, no es ciencia oculta, pues. Uno es que siga y se agrave el conflicto en Ucrania. Es decir, que las consecuencias de la invasión rusa, inaceptable, ilegal, inmoral, etcétera, pues sigan creciendo esas consecuencias y se extiendan a otras partes de Europa o a otras partes de Ucrania o a otras partes de Rusia. Cualquiera de esas posibilidades son riesgos reales. El riesgo extremo, digamos que cualquiera pondría en una lista como la de Luis Carlos, sería que Putin recurriera a algún tipo de armamento nuclear, táctico, etcétera. Yo no lo creo, pero obviamente tendrías que incluir, si hicieras una lista, tendrías que incluir ese riesgo, aunque con una probabilidad muy pequeña. Pues creo que es el primero gordo, ¿no? El segundo, pues es que la rivalidad o enfrentamiento o guerra fría entre China y Estados Unidos se agrave, se agudice. Y, o bien se caliente, deje de ser tan fría. Sí. O bien que los chinos hagan alguna barbaridad, una locura en Taiwán, cosa que no creo tampoco, o bien que Estados Unidos tome medidas, sobre todo económicas, pero también pueden ser de cierto tipo militar o geopolíticas contra China, que también me parece poco probable, pero es un riesgo absolutamente evidente que está ahí presente. Y luego, por último, cualquiera de los que pueden surgir de manera un poco imprevisible. Por ejemplo, Brasil. Hombre, si la toma del Congreso y la Suprema Corte, si ya fue, ya los detuvieron, ya corrió el presidente Lula al comandante en jefe del ejército ayer, ya se acabó. Pues a lo mejor sí, a lo mejor no, porque no sabemos, y probablemente ni Lula sabe, hasta dónde penetró el bolsonarismo y la negación de los resultados electorales en las Fuerzas Armadas brasileñas. Sí. Bueno. Héctor, ¿tú ves? ¿Qué ves? Mira, lo dice muy bien Jorge. Yo lo que veo es que el tema de la confrontación económica de los dos otra vez los dos grandes potencias, los dos grandes bloques, está bien mientras no termine en una competencia geopolítica o geoestratégica o militar. Es decir, que China se tire sobre Taiwán y que de alguna manera obligue a Estados Unidos. O que haya un incidente en el mar de China grave. Están en el borde, están jugando con fuego un poco. Creo que sobre todo los chinos, aunque los americanos no cantan mal las rancheras. Pero en el foro de Davos, yo creo que debería, digamos, las cosas inmediatas no deberían quitarnos la mirada de algo que ya se está volviendo cotidiano y que se está presentando con gran fuerza cada día, que es el tema de la crisis ecológica, de los fenómenos climáticos, de los desastres naturales. Yo no sé, a mí me impactó muchísimo ver Nueva York convertido en casi como en Alaska, y luego California. Por una parte unos incendios terribles en la época y ahora unas inundaciones. Entonces, me parece que este tema del cambio climático, que por cierto es la preocupación mayor del foro de Davos hacia los 10 años que vienen, sí es algo que ya está Londres. Presente, sí. Tuvo unos fenómenos rarísimos, ¿no? Entonces ya es algo que nos está alcanzando, digamos, ese futuro nos está alcanzando, y me parece que a nosotros nos va a pegar en México, porque este es un país que todos los años tiene un ciclo de desastres naturales. Pues se van a agravar. Y va a costar más, va a haber más daños. Unos u otros, y hay más indefensión porque han desmontado, no que hubiera mucho, pero han desmontado lo que había de protección de desastres naturales, de prevención de desastres naturales. Entonces, nuestros ciclones van a ser peores, nuestras sequías van a ser peores aquí y en el mundo. Nuestras mareas van a ser peores, nuestras inundaciones van a ser peores, y yo creo que vamos a empezar a ver ciudades, vimos ya
ciudades completas destruidas o en riesgo por fenómenos de esos que decimos, esto nunca había pasado. Pues es que el problema es que va a empezar a pasar. Va a ser la nueva normalidad, sí. Van a ser esas cosas que nunca habían pasado. Claro. Y como es la naturaleza, la gente piensa que pues, no hay nada que hacer. Cuando es la naturaleza provocada por lo que ha hecho el hombre durante mucho tiempo. Yo agregaría uno que, y regreso al tema de Estados Unidos. Yo creo que el retroceso democrático en Estados Unidos continúa. Todavía, yo creo que el intento de reset de Biden ha fracasado. Y creo que ese retroceso democrático en Estados Unidos es sumamente preocupante, y más en este contexto global del reto, la rivalidad con China, de la guerra con Ucrania, de un cambio climático, es decir, un mundo tan frágil, con tantos retos globales, con un Estados Unidos en retroceso democrático, no creo que sea una buena combinación. Y yo veo tanto dentro del Partido Republicano como dentro del Partido Demócrata serios problemas hacia adelante y rumbo a 2024. Los empezaremos a ver en la segunda mitad, yo creo que a partir del verano, con primero una crisis de la deuda, luego el proceso de primarias que arranca y luego una crisis con el presupuesto. En fin, yo veo serios problemas en Estados Unidos también. ¿Y un regreso del trumpismo? Nunca se ropas? Nunca se fue, digo, no sí, sé. Bueno, obviamente. De Trump, tal vez. De Trump, tal vez. Pero digamos, como una renovación y un relanzamiento. Lo veo complicado, pero en fin, no es ¿sí? para nada imposible y nos afectaría muchísimo. Lo loco es que puede acabar o en la cárcel o en la Casa Blanca. Sí. Ese es el espectro. El espectro. Pero tenemos que irnos. Muchísimas gracias a nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio. Muchas gracias por habernos acompañado y aquí lo esperamos mañana en punto a las 10:30, ya que otra vez será la hora de opinar.